Vamos a dar inicio entonces a esta conversación tan agradable y que teníamos ganas ya hace bastante de poder tener. No, vamos a contar contemos. Infidencias de la producción. Blanqueemos. Backstage. Íbamos a hacerlo, dijimos, hagamos un debate sobre juventudes y militancia política, y en un momento, vamos a hacer para este sábado, el 16, ahí es la noche de los lápices. Listo. Ya está. Sale con frita. Quedó ahí tal cual y nos cuadraba perfecto. En este caso, para poder hablar un poco de la militancia estudiantil a 40 años de democracia, pero bueno, 47 también de la noche de los lápices. Es por eso que están con nosotros aquí Lucio Miranda, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional, y Greta Derendinger, decime después si dije bien tu apellido, delegada del Normal 1 y militante de No Pasarán Secundarias. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, primero les vamos a preguntar si estuvieron presentes en la marcha de ayer y cómo la vieron. Lucio. Hola, buen día. Muchas gracias por haberme invitado. Sí, bueno, nosotros estuvimos con Greta ayer en la marcha, estuvo buenísima. Estuvimos pasando por un recorrido nuevo por distintos motivos, pero estuvo buenísimo. Pudimos tomar la palabra, pudimos estar hablando con los pibes, pudimos estar invitando a la participación política y bueno, estuvo muy linda. Greta. Sí, bueno, con Lucio estuvimos los dos, sí, en la misma movilización. Este año, como todos los años, en realidad hubieron dos marchas. Hubo una convocada por la UES, que es la coordinadora del gobierno, y otra que convocamos nosotros, la red de secundarios independientes, con todos los centros estudiantes que tenemos. Bueno, Lucho en el Nacio, yo en el Normal 1, hay compañías del Normal 3, de la Legión, de colegios de Ensenada, así como del Belgrano, el Vergara, la 26 también, distintos colegios en donde nos venimos organizando de manera independiente de todos los gobiernos, porque bueno, opinamos que es la única manera de poder pelear y reivindicar realmente las banderas de los pibes de la noche de los lápices, por ejemplo, en este caso. Decíamos hoy temprano que en general estas movilizaciones y particularmente por la noche de los lápices suelen ser muy grandes y muy de movilizar mucha gente, pero imaginamos además en esta coyuntura y en este año tan particular, después en el momento justo entre las PASO y las elecciones generales, y es el lugar en el que se está quedando, se está cuestionando las simpatías políticas de las juventudes, ¿no? Exactamente. Yo contaba que ayer muchos me decían, bueno, de tanto hablar que los jóvenes están votando a Milei o que los votantes de Milei son muchos y muchas jóvenes, la verdad es que acá también hay muchos otros que se están debatiendo otras cosas, así que queremos saber si eso está pasando, si en las escuelas, en los secundarios, en este contexto en particular, se está agitando mucho más esa brasa de la movilización y se están teniendo debates en cuanto a esto, aunque en cuanto a que el ganador de las PASO fue Milei y se aventura una elección general por lo menos parecida, muy muy peleada. Lucio. Sí, bueno, en nuestro colegio estuvimos pudiendo ver que sí, muchos profesores, muchos directivos, nosotros mismos también entre estudiantes estuvimos charlando mucho sobre lo que pasó en estas PASO anteriores. La verdad que sí, bueno, es un evento histórico, es algo que pasa por primera vez, y también es increíble ver lo que ha sucedido, la cantidad de gente que pueden llegar a convocar, todas las cosas que están proponiendo, que algunas puede ser que se puedan tomar de un buen modo y otras pueden ser bastante criticables, pero sí, la verdad es que todo el sector político está teniendo bastante repercusión, mismo dentro del centro de estudiantes o dentro del colegio, dentro de todo lo que es la ciudad de La Plata, que bueno, por suerte tenemos bastante participación política, dentro de las coordinadoras, dentro de cada uno de los espacios está pudiendo haber bastante participación política, porque bueno, sí, es muy interesante ver todo lo que está pasando y poder criticarlo más que nada desde una mirada más juvenil, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven el acompañamiento o no? Esto me resulta interesante porque ayer veíamos muchos docentes y integrantes de las comunidades educativas ahí acompañando adultos y adultas, quiero decir. ¿Cómo es cómo ven el trabajo en aula ahí con les docentes? Digo, ¿cómo está esa relación? ¿Se incentiva a, por ejemplo, participar de movidas como las de ayer? ¿Está todo un poco más apagado en esto de la apolítica, ¿no? Greta, ¿cómo lo ves vos? Mira, a mí me parece que sí, o sea que, el resultado electoral incluso expresa que venimos de dos gobiernos que cada vez ajustan más en la educación pública, en la salud pública, o sea que expresa también un hartazgo y una elección que es poco entusiasmante para los pibes que votan por primera vez, o sea que no le deben nada a un gobierno que
que el año pasado incluso estuvimos movilizándose, haciendo sentadas, movilizaciones, en Cava lo vimos con tomas de colegio incluso de pibes que se movilizaban por las condiciones edilicias en los colegios que son cada vez más brutales y que los gobiernos pasan y siguen siendo cada vez peores. Entonces me parece que bueno, que la elección de Milei expresa un poco todo ese hartazgo con la política y que nosotros tenemos una tarea por delante, me parece, en ir a discutirlo a los colegios. Creo que se contrapone organización a eso, o sea que incluso las pintadas que hicieron un grupo de fachos en nuestros colegios acá en La Plata, que bueno, mismo en mi colegio normal no hubieron de esas pintadas contra la ESI, que decían la ESI es corrupción, la ESI es pedofilia, etcétera. Nosotros logramos contraponer la organización, esto que decís vos de los docentes acompañando. Ayer antes de la movilización concentramos, hicimos un cartelazo en defensa de la ESI, me parece que eso es fundamental y que la coordinación con los docentes es importantísima para pelear, que son los que viven incluso que cobran 2 mangos por dar clases y que viven en las mismas, o sea, que laburan en las mismas condiciones en las que nosotros estudiamos, entonces que es importantísima esa coordinación. Creo que a la derecha no hay que tenerle miedo desde ese punto de vista de que crezcan y que los pibes vayan a votarlos así en sí mismos, sino que nosotros eso, tenemos que contraponer cada vez más organización y bueno, y coordinando con docentes, coordinando con toda la comunidad educativa para pelear por la plena implementación de la ESI, por condiciones edilicias y también contra un ajuste del gobierno que hay en curso, o sea que son también los que le dan ese espacio tomando sus medidas, digo, más ajustando, devaluando el día siguiente a las elecciones, me parece que también es un poco expresión de eso. Sí, ¿qué tal? Buenos días. No sé si llegaron a escuchar, porque fue justo lo hablábamos cuando se estaban enganchando, pero con Pablo hablábamos de lo que eran estas movilizaciones, un poco, ¿no? Lo que eran estas movilizaciones cuando nosotros estábamos en el lugar que están hoy ustedes, donde, a ver, la cuestión de la dictadura estaba muy presente, habían pasado más 20 años nada más, estaba la cuestión de la impunidad, los indultos, había un avance sobre la educación pública, con bueno, la Ley Federal de Educación, después Ley de Educación Superior. De alguna manera se marchaba por la cuestión de memoria, pero también había reclamos del presente. ¿Cuál es hoy para ustedes, para la generación de ustedes, la vinculación con el momento histórico y cómo lo resignifican desde el hoy? Lucio. Métanse, sin esperar Sí. permiso. Bueno, nosotros durante todo este tiempo hemos estado, o sea, bueno, dentro de lo que fue nuestro primer año de conducción del Centro de Estudiantes, estuvimos haciendo reclamos sobre las condiciones edilicias, reclamos sobre la ESI, reclamos sobre los modos en los que se enseña, reclamos sobre lo que utiliza cada profesor dentro de lo que es su espacio de hora como para poder hablar, porque bueno, como estaba diciendo anteriormente, hay muchos profesores que han utilizado sus espacios de hora como para poder agarrar y hacer un discurso anti-Milei o anti-izquierda, anti-derecha, anti lo que sea, y termina como tal vez politizándose un espacio en el que uno va a aprender y va a obtener herramientas como para poder enfrentarse a la vida, y como que tal vez como que se termina tornando todo en un discurso político partidario, y bueno, eso es lo que estamos intentando evitar. Y bueno, y también básicamente pedir por todo lo que son las condiciones, los laburos, porque ellos son personas laburantes que también necesitan un sueldo, que también tienen vidas. Principalmente lo que es un mayor presupuesto para la educación, porque los estudiantes hoy en día seguimos sufriendo muchos de los reclamos que hacían los mismos estudiantes de la noche de los lápices. Las cosas siguen sucediendo, el bullying sigue estando, los directivos que también como que te silencian, que no te dejan hablar, que no te dejan quejarte cuando sucede algo, que te censuran, también son cosas que siguen sucediendo, son cosas súper graves. Durante este año, bueno, en el Colegio Nacional, no solo en ese colegio, sino que en todos los colegios de la Ciudad de La Plata, o en la gran mayoría, se pudo ver que se está cayendo parte de cielo raso, partes del techo, que los bancos no están en condiciones, que los pisos no están en condiciones, que los estudiantes estamos estudiando en condiciones deplorables, y eso, bueno, principalmente es culpa del gobierno, que no está presente el Estado, y bueno, y de los políticos que terminan utilizando todo como para hacer una plataforma, una campaña, y que no se terminan preocupando por los estudiantes, por los que después van y dicen, bueno, votennos que nosotros les vamos a dar derechos, y en realidad no solo por tener una normativa que avale un derecho significa que tus derechos están garantizados, sino que nosotros tenemos que seguir peleando por todas estas cosas
porque bueno, somos nosotros los que hoy en día estamos en el colegio, y si bien la Noche de los Lápices fue un evento súper importante, también la lucha sigue hoy en día, y bueno, eso también está bueno recalcarlo. Gracias. En este ir y venir o establecer líneas de continuidad entre los ayeres, porque bueno, como contábamos al principio, también en estos 40 años pasaron diferentes momentos y diferentes roles. Esto de que por ahí fue un poco el disparador y que les debe pasar, ¿no? Por ahí tener que aclarar lo que uno no es. Decir, bueno, ojo que no toda la juventud está apoyando esto, ojo que el discurso lo toman como un compromiso, o es algo medio hinchapelotas. Digo, tener que por ahí partir de decir, ojo que, porque la verdad que tampoco, jamás hubo una sola juventud, jamás hubo una sola manera de transitar el compromiso. Y parecería, me daba la impresión también, compartiendo con secundarios en el liceo, que es el colegio al que yo fui, que todas las noches de los lápices juntan distintas generaciones del centro de estudiantes con estudiantes de la actualidad, que por ahí a veces un poco generaba cierto fastidio esto de tener que partir diciendo, bueno, yo no soy esto, yo no soy lo otro, habemos otros jóvenes. ¿Cómo lo viven esa cuestión, un poco de esa suerte de estigma que sobrevuela y que a veces obliga a partir de una aclaración, de decir, todo esto que están contando, también somos esto, también hacemos estas cosas, también tenemos estos problemas hoy? Bueno, espero la respuesta y después les agrego una cosita más, porque a veces me pasaba, por ejemplo, comparando las condiciones en las que cursábamos y las que tienen ahora, y viendo cosas que, claro, por supuesto se ven diferentes desde las distintas generaciones. Greta. A mí me parece que, no, o sea, que yo creo que eso que ustedes dicen del ayer y el hoy se ve claramente incluso en la pelea contra la impunidad. O sea, genocidas y como se dice, personal de la policía incluso que trabajaba en la dictadura y que sigue en ejercicio, me parece que es brutal. Y me parece que todavía continúa una pelea contra la impunidad, porque, no sé, eso, que haya candidatos hoy con una agenda completamente corrida a la derecha, candidatos que reivindican la dictadura, candidatos que como Villarruel hacen un acto negacionista y hablan de memoria completa, y dicen que no fueron 30.000, que candidatos que llevan, listas que tienen como candidatos a defensores de genocidas, me parece brutal. Que hace poco en uno de los cuadernos de Chicolás se haya encontrado el nombre de Victoria Villarruel como uno de sus contactos más cercanos, e incluso como parte de una pelea enorme que dimos, incluso como Miriam Bregman, como la abogada de Julio López, digo, ahora a 2 días también de los 17 años de la segunda desaparición de Julio López. Me parece que es importantísimo reivindicar esas banderas también, porque siguen habiendo desaparecidos en democracia, porque nosotros, digo, no sé, yo tengo 15 años y me parece que es terrible si nos tenemos que acostumbrar a eso, a que haya desaparecidos en democracia, como Santiago Maldonado, mismo como Julio López, como Facundo Castro. Me parece que es más importante que nunca organizarse por eso, y que incluso la izquierda es la única que se planta. O sea, yo digo, como militante, además de mi colegio, como militante de No Pasarán, me parece que eso, que la única que le responde a Villarruel en el Congreso es increíble, porque vos mirás las sesiones y todo el mundo, y habla Villarruel y dice no fueron 30.000, y después los diputados siguen hablando como si nada, como si no hubiera dicho nada, y la única que responde y dice, esperen un cacho, que está diciendo, está poniendo en cuestión algo que es brutal, digo, es Miriam Bregman, y los únicos que estamos en la calle cuando asesinan a un compañero que se estaba organizando es la izquierda también, en el Congreso y en las calles. O sea, como me parece importantísima esa idea de seguir peleando también contra la impunidad que continúa hasta hoy, y que los gobiernos siguen sin abrir los archivos de la dictadura, que podrían ayudar a restituir un montón de nietes de hijos. Bueno, en ese sentido me parece que eso que vos decís del ayer y del hoy es importante. Y después creo que sí es una tarea por esta pregunta en particular de tener que aclarar, digamos, que no somos, que no todos los jóvenes votamos a Milei, por ejemplo. Me parece que sí es importante como una tarea ir a discutir a todos los colegios. Creo que una gran parte de los pibes que votan a Milei por ahí lo hacen sin saber que, por ejemplo, está en contra de los derechos de las mujeres, que quiere reemplazar la ESI por pornografía, que niega los 30.000 mismo, que uno cuando discute un poquito ahí, también como ahí está, los desenmascara y muestra el otro lado de la moneda, y los pibes dicen, bueno, entonces no, yo no soy machista, yo no estoy en contra
de los derechos de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y disidencias. Entonces, como también como lo pienso más como una tarea, de, si se quiere, de ir a discutir con los estudiantes y a mostrar y a desenmascarar a candidatos así, a mostrar cuál es la salida, digamos, incluso es lógico que se vea como alternativa a Milei en el marco de gobiernos que vienen ajustando completamente y que se ve cada vez peor nuestra calidad de vida, que nuestros amigos, los que estamos llegando a fin de mes, entonces que lo veo como algo lógico, me parece que es una tarea ir a discutirlo a nuestros cursos, en nuestros colegios. Y está, No sé si... está pasando actualmente, digo, porque hoy hablábamos esto, veíamos un montón de agrupaciones, organizaciones ayer en la marcha, y pensábamos pibes y pibas organizadas, había otros y otras que no, pero digo, muchas organizaciones, no vemos lo mismo del lado de pibes y pibas que hoy no solo votan, sino defienden, estamos hablando de las que defienden la postura de Milei, no tienen tal vez estas agrupaciones que salgan a la calle, que entonces mi pregunta es, ¿en dónde capaz que no la vemos nosotros? ¿En dónde se discute? Se jactan también de eso. Por ejemplo, que la otra vez cuando Milei estuvo en La Plata, no hubo nadie en la calle. Y no quiere decir que no haya votantes de Milei en La Plata. Me parece que son Vino el día que jugaba la escaloneta, son los que no igual. salen, bueno, pero son los que no salen a la calle, me parece a mí. Porque tienen otra forma de militancia, no digo que sea menor ni menos importante. Pero digo, ¿qué sucede en las aulas, en estas discusiones, en los espacios donde ustedes están hoy como estudiantes, como ciudadanos y ciudadanas, pero también como estudiantes secundarios? ¿Les sucede encontrarse con estos compañeros y compañeras que piensan completamente distinto y poder dialogar? Porque, por ejemplo, nosotras, personas ya más grandes, a veces estamos medio encerrados y encerradas en un nicho militante, que tiene una base el microclima, salgada, que llamamos. tal cual, el microclima, el círculo cercano, que la verdad que piensa como nosotros. Ustedes se encuentran con esa realidad, chocan con eso, se encuentran en la posibilidad de discutir todos los días con alguien que piense completamente distinto. ¿Cómo es eso? Quiero que contesten los dos, así que el que quiera primero, si Sí, querés, por Lucio. supuesto. Yo creo que la realidad es que sí, yo tengo muchos compañeros dentro de la lista, porque bueno, en nuestra lista es independiente de ideologías políticas partidarias, pero de cualquier modo, o sea, cada uno de los pibes milita por fuera de lo que es el centro de estudiantes, en la organización que elige, y la realidad es que sí, hay muchos pibes que están muy interesados en todo lo que es el discurso de Milei, de Villarroel o de cualquiera otro de los candidatos, porque la realidad es que sí, hay mucha opinión, hay mucho deliberamiento, hay mucho también, hay mucha mediatización, ¿no?, en las redes sociales sobre todo lo que se habla, sobre si es verdad, sobre si no es verdad, hay muchas mentiras también, muchas fake news. Entonces la verdad es que sí, nosotros las juventudes hay veces que sin el acompañamiento necesario de la política no tenemos como las herramientas como para poder agarrar y hacer el juicio que por ahí hacemos Greta, yo o cualquier otro estudiante secundario que realmente está interesado en la política y realmente se fija como que cuáles son las propuestas por detrás de todo lo que es un movimiento, que intentará pintar un montón de cosas y que en realidad uno no tiene la verdadera certeza, porque por ahí después terminan llegando al poder y terminan siendo más de lo mismo. Entonces, sí, la verdad es que sí, yo en el Colegio Nacional puedo ver que hay muchos pibes que están muy interesados en el discurso liberal, y bueno, tampoco es como para agarrar y juzgarlo, pero sí, estaría bueno como que revisar todo el tema de la militancia, revisar cuáles son los valores, revisar las propuestas detrás de cada uno de los precandidatos, ¿no? Y bueno, eso, hacer como todo lo que es una especie de debate y bueno, meterse en la militancia como para poder ver qué es lo mejor que se puede sacar de cada espacio, me parece a mí. En el caso tuyo, Lucio, perdón, a ver si entendí bien, incluso comparten la misma lista, por ahí con esas miradas en el centro. Sí, yo no digo que nosotros compartimos lista con los liberales, sino que dentro de mi lista hay personas que son de derecha, hay personas que son de izquierda, hay personas que son liberales, hay personas que son directamente apartidarias, pero la lista en sí abarca una ideología independiente, ya que entre todas las ideas unimos o sea, todo lo mejor de cada espacio para poder... Los unirán cuestiones específicas de la escuela y después debaten las otras, pero digo, entonces ese ejercicio existe, ese que preguntaba Sofi, cotidiano incluso, sí, por supuesto. Lo que estás contando. Sí, por supuesto, está buenísimo el intercambio, está buenísimo fomentarlo también, porque por ahí a nosotros nos pasó que en su momento quisimos formar parte de otro tipo de listas que sí están caracterizadas por un color político, y por ahí no está bueno porque no se genera la inclusión como para poder llegar al debate, porque por ahí vos, porque no seas un ejemplo cámpora, por ahí no te pueden terminar dejando hablar de ciertas cosas,
solo porque vos sos oposición, ponele, o porque no compartís ideales, o porque no militas por fuera con ellos. Entonces es como que por ahí no se termina obteniendo un resultado de lo que es el debate para obtener una buena resolución dentro de lo que es cada espacio, ¿no? Y por ahí como que se termina apartando a los pibes y este debate no se termina consiguiendo solo porque está todo llevado para un enfoque, ¿no? Entonces, ¿Y sí, el está caso de buenísimo. ustedes, Greta, ahí en el Normal 1 es similar o los centros, el centro está más digamos, ocupado por una conducción de una determinada orientación o de otra? Digamos, no sé, me interesa saber si esto que cuenta Lucio es lo habitual o lo habitual es que el centro lo conduzca una línea, bueno, una lista peronista, una lista de izquierda, una lista con una ideología más marcada. Ya, nosotros somos parte con Lucio también, el Nacional también, somos parte de la red de secundarias independientes, que un poco, va ligado a lo que planteaba hoy de cómo pelear, o sea, de cómo peleamos por nuestros derechos, o sea, que, bueno, mismo esto que digo, que no es que uno no puede pelear, exigirle, por ejemplo, más presupuesto al Kicillof para la educación pública, que es el que lo viene recortando brutalmente, no se puede pelear por eso si mientras tanto tenés que hacer la campaña electoral, entonces por eso somos independientes. Y no nos da lo mismo si bueno, no, eso, que no estamos militando en la campaña electoral de ninguno. Después, bueno, cada uno milita en los espacios, digo, es democrático, entonces cada uno puede militar en donde le parezca. Yo milito en el PDS, por ejemplo. A mí lo que me parece importante de esto que planteaban es, bueno, esto, o sea, cómo nosotros vamos a ir a discutir con los pibes, que yo creo que o sea, que no todos los que votan a Milei es porque están convencidos no sé, de sacar los derechos humanos, de que vuelva la dictadura, de sacarle los derechos a las mujeres y disidencias, y creo que a esos pibes hay que ir a buscarlos y a hablarles, pero además hay que organizarse. O sea, incluso un ejemplo de lo que fue la movilización ayer es que nosotros, secundarios en los colegios, somos, me parece, o sea, es un ejemplo de cómo organizarse, porque venimos desde el año pasado concentradas en movilizaciones, porque al principio de año también nos organizamos con la ola de calor que hubo y que no había ventiladores en los colegios, por ejemplo, y que, bueno, a mí me parece que en ese sentido es un ejemplo de cómo contraponer organización, y de que de última, si hay un gobierno de Milei, por ejemplo, un gobierno que venga contra nuestros derechos, va a ser mucho eso. O sea, con los tiempos que se vienen me parece que va a ser necesaria la organización, y que a la derecha no hay que tenerle miedo, sino eso, mostrar que se puede hacer otra cosa, mostrar que la salida es organizándonos en las calles, es no dejando pasar el ajuste del gobierno hoy, que le abre paso a alternativas, ¿no? De derecha, que vienen a plantear que son otra cosa, que gritan por la tele que son anticasta, qué sé yo, y que después tienen a toda la casta dentro de sus listas. Me parece que en un supuesto gobierno de Milei va a ser discutir sobre todo todavía más con esos pibes que lo fueron a votar, pero además enfrentarlo en las calles, y que no va a quedar de otra, me parece. Pero que hoy como la preparación de todo eso, lo que fue ayer la movilización de la noche de los lápices, que éramos un montón de pibes reivindicando las banderas de lucha de los pibes de la noche de los lápices, que no solamente peleaban por el boleto, me parece que, bueno, que es importante como parte de la discusión con esos estudiantes que por ahí lo fueron a votar a Milei sin conocer todo su programa, y que escuchan la legislación y dijeron voy a cobrar en dólares. Me parece. A ver, me quería quedar en cosas que plantearon los dos así por ahí al pasar, pero quería profundizar. Vos, Lucio, primero hablaste de los que están con que le seducen las ideas de Milei, de Villarroel, que yo ahí separaría, porque la Libertad de Avanzo parecía ser una especie de cotolengo de distintas derechas, donde tenés liberales, nacionalistas, conservadores, y referido, ¿no?, a la cuestión, vamos a hacer una infidencia de producción. La idea hoy habíamos planteado, cuando decíamos lo de este conversatorio, decíamos, estaría bueno tener algún pibe o piba que vote a Milei o que se identifique con Milei, para tener también. Cuando vimos la fecha, vimos lo que pasó con Villarroel, dijimos, no, un día de la memoria, que salgan con negacionismo, no va a suceder. Pero queríamos saber, queríamos preguntarles en función de esto que planteaban recién, vos también, Greta, un poco lo decías, bueno, que se llega a distinguir, llegan esos jóvenes a distinguir, digamos, a hacer esta disección, decir, no, mira, yo quiero tener dólares, porque la inflación, y a ver,
tienen hasta alguna razón desde el sentido común de decir, la inflación, la poquita plata que puedo tener, me la come la inflación, prefiero tener dólares porque eso va a quedar, pero no me engancho con repudiar la ESI, no me engancho con la dictadura, con reconocerle ahora esta semana, una que nos dijimos, de la canciller reconociéndole los derechos a los kelpers. Es un poco, ¿no? ¿Cómo es esa disección de todo ese combo que se esconde tras la libertad de Avanza? Cualquiera de los dos, no sean tímidos, por favor, que quede el silencio de radio que es vamos complicado. con Lucio primero, que recién habló Greta. Dale, bueno, sí, a mí me parece que sí, que hay bastante cantidad de pibes que están interesados en todo lo que es su discurso y que estaría buenísimo también. Yo tengo el contacto de un par de pibes que por ahí se podrían copar para hablar en otra oportunidad. También está bueno como que invitar a los pibes a interesarse realmente y a leer, como que informarse, ¿no? Sobre lo que hay detrás de cada plataforma política, lo que hay detrás de todo el movimiento, lo que hay detrás de cada una de las personas que forman parte de ese movimiento. Porque la realidad es que no es que nosotros solamente presentamos un folleto de propuestas para la presidencia de Argentina y ya está, queda ahí, o sea, no, me parece que un partido político se conforma por un montón más de cosas, por las personas, por las plataformas, por lo que es el pasado de cada una de esas personas en la militancia, y bueno, está buenísimo también eso, poder juzgarlo, debatirlo entre todos, entre estudiantes, entre juventudes, dentro de las familias, dentro de las casas también me parece como que es re importante, porque tal vez a veces no se habla tanto porque quizá en la casa es como que hay un discurso muy instalado de que las cosas son así y hay que respetarlas así, y como que un pensamiento muy cuadrado, y me parece que estaría buenísimo como que inventar nuevas maneras como de poder hablar sobre estas cosas, ¿no? Para que cada uno pueda terminar de informarse y estar al tanto sobre cada una de las posturas y de ahí en más poder juzgar uno con sus propios ojos, con sus propias miradas, con su propia militancia y sus experiencias y convicciones, todo lo que son las posturas de un partido político, sea el que sea, ¿no? Pero bueno, en este caso tal cual, principalmente de todo lo que es el liberalismo, porque bueno, se ha visto que bueno, ha tenido unas posturas muy controversiales dentro de lo que ha sido toda la campaña, y bueno, sí, estaría buenísimo poder llevarlo a un debate más abierto. Bueno, ya quedan comprometidos y comprometido y comprometida. Entonces, hoy nos pareció que, siendo un día de memoria, tal vez no daba para que se genere un espacio donde se digan algunas cosas, pero en otro momento capaz que ya les tomamos la palabra. Yo quería preguntarles, la última, al menos por mi parte, por un componente que siempre se asocia con la juventud, que es la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía hoy? Porque la rebeldía históricamente estuvo asociada a posiciones como las que expresaban los chicos y chicas de la Noche de los Lápices, las organizaciones más vinculadas a la izquierda, al peronismo en el terreno político, pero también la rebeldía es oponerse a lo establecido, ¿no? Y a veces cuando lo establecido tiene que ver con esos valores, la rebeldía, y tampoco es lo mismo rebeldía que construcción. Uno puede rebelarse contra un modelo porque propone otro, o puede rebelarse porque simplemente se rebela, de la misma forma que se rebela contra padres, madres, autoridades en general en ciertas épocas de la vida. ¿Qué es la rebeldía para ustedes, o cómo ven la rebeldía entre sus pares, y en qué medida se relaciona o no hoy con todo esto que estamos hablando? Bueno, a mí me parece que la rebeldía solamente puede ser de izquierda, o sea, digo que hoy que Milei canalice un descontento con el gobierno no me parece rebelde, para nada. Me parece que la rebeldía solamente puede ser rebelarse como lo hacían los pibes el 16 de septiembre, contra un sistema y contra la desigualdad, y contra un sistema eso que es cada vez más, que hoy por ejemplo 6 de cada 10 pibes no tienen para comer. Eso a mí me parece brutal, y me parece que querer por ejemplo sacar los derechos de las mujeres no es rebelde, que contribuye mucho más al sistema. Creo que nos venden, digamos, un discurso de que la juventud vota a la derecha, y que la juventud bueno, sí, que ahora la nueva rebeldía es de derecha. Yo no opino que sea así. Opino, bueno, nada, eso, que rebelde es organizarse por nuestros derechos, y que es antibiológico incluso opinar que la juventud va a ser de toda derecha. Y por eso también vuelvo a esto de como tarea ir a discutir con esos pibes, un poco incluso retomando la pregunta que hacían hoy de, bueno, la estructura militante, digamos, que tiene Milei. Yo creo que se le va a complicar mucho gobernar esa estructura militante. O sea, que incluso en el festejo, cuando
cuando festejaban el ganar las PASO, digamos, eran pocos. O sea, bueno, entonces me parece que sin esa estructura militante, sin tener los centros estudiantes del sindicato, se le va a complicar mucho gobernar, y que ahí va a ser importantísimo estar nosotros en las calles buscando otra cosa. Milei, por lo que plantea Lucho, incluso de la información, de llevar a los pies la información, Milei se negó ahora en el debate presidencial, los debates presidenciales que van a haber el 8 de octubre, y creo que, si no me equivoco, es el 8 y el 20, o una cosa así. El primero y el 8. El 1 y el 8. El primero y el 8, ahí está. En los debates presidenciales se negó a debatir de los derechos de las mujeres y disidencias. O sea, como que expresa eso, expresa que va a ser, que si llega a gobernar va a venir contra todos nuestros derechos y vamos a tener que estar en las calles para defenderlos. Me parece que eso es rebeldía. Y que bueno, y que se muestra, por ejemplo, con que ayer hayamos sido un montón de listas de centros estudiantes, de pibes marchando a 47 años de la noche de los lápices y reivindicando sus banderas políticas, que no peleaban solamente por el boleto estudiantil, sino que lo hacían en un marco completamente convulsivo que se vivía en la Argentina y en todo el mundo, de una juventud y una clase que se levantaba haciendo carne sus ideas, incluso contra un sistema que está podrido de raíz, y bueno, y peleaban para cambiarlo. Me parece que nosotros, retomando esas banderas, peleando por lo mismo que ellos, es un ejemplo de la rebeldía. Y votar a Milei, capaz si él canaliza un descontento, digamos, expresa más una tarea nuestra de tener que ir a discutir con esos pibes y mostrarles, y desenmascarar a Milei, y mostrarles la verdadera rebeldía y la verdadera alternativa que hay, digamos, de que bueno, a la derecha se le enfrenta a las calles y organizados, y no dejar de denunciar esto que digo, repetir lo que decía antes capaz, pero no dejar de denunciar que eso, que si Milei logra canalizar ese descontento de los pibes en el marco de gobiernos, que cada vez pasan los gobiernos y continúa la impunidad de los genocidios, que pasan los gobiernos y cada vez es peor el ajuste en la educación y la salud pública. Porque Macri tomó una deuda con el FMI, pero el gobierno elige pagarla, y para eso no para de ajustar en los colegios. La semana pasada se cayó un pedazo del cierre raso del Nacional, lo contaba Lucho. Me parece que bueno, que esos son ejemplos de cómo están los colegios hoy. Ayer, después de la movilización de la noche de los lápices, tuvimos una sentada en el colegio 26 de acá de La Plata, que tienen ratas y los baños inundados. O sea, como bueno, esos son ejemplos de la rebeldía de la juventud, me parece, de organizarse y de mostrar otra alternativa. Lucio, también a modo de cierre y reflexión. Sí, tal cual. Para mí que, bueno, estoy muy de acuerdo en todo lo que estaba diciendo Greta. Para mí que la rebeldía se compone por encarnar todo lo que fue la lucha de Francisco López Montaner, de María Claudia Falcone, de Claudio de Hacha, de Daniel Alberto Racero, de María Claudia Ciocchini, de Pablo Alejandro Díaz, de Milce Moller y de un montón de personas más, que en su momento lucharon por un montón de cuestiones, y que nosotros hoy en día tenemos que encarnar su lucha y seguir haciendo un montón de cosas para, bueno, seguir fortaleciendo nuestros derechos, porque como decía, o sea, la lucha no se acaba ahí, no pasa porque simplemente como hay una normativa, una legislación que compone algo, simplemente ya está garantizado nuestro derecho. Los pibes estamos viviendo situaciones de mierda, perdón por la palabra, pero la estamos pasando como el orto, y realmente necesitamos que las autoridades actúen, necesitamos que el gobierno se haga cargo, necesitamos que alguien salga a hacer algo, porque la realidad es que nadie está haciendo nada. Siempre hay respuestas de que el presupuesto no alcanza, y entendemos también de que el país está en una situación muy mala. Pero también no es nuestra responsabilidad agarrar y buscar de qué manera o de dónde sacar la plata, sino que es su responsabilidad mantenernos a nosotros en condiciones seguras. Y por supuesto que vamos a estar ahí rebelándonos contra todas las autoridades que agarran y que nos dicen que no, que el presupuesto no está, o que es todo culpa del Estado, o que es culpa de los políticos, o siempre se termina echando la culpa entre cada uno. Y en realidad, o sea, nosotros tenemos que garantizarle los derechos a nuestros compañeros, garantizarle los derechos a los trabajadores, y bueno, y seguir luchando por un montón de cosas que la verdad es que no las están cumpliendo, y es su deber. Les Y es agradecemos. nuestro deber encarnar esa lucha. Les agradecemos mucho, chiques, la verdad, por este ratito que ya, como decíamos, nos lo veníamos pensando hace rato, y lo repetiremos con esta dinámica que decíamos, para ampliar un poco más las ideologías, la corriente de pensamiento y también las militancias, ¿no?, que corren por otros lados también. Así que nos alegra mucho haber tenido este primer contacto. Vamos a seguramente seguir comunicándonos. Muchísimas gracias, les agradecemos por este ratito y que tengan un buen fin de semana. Gracias a ustedes por el espacio. Y nos Gracias a seguiremos. ustedes. Gracias. Nos vemos. Que tengan un hermoso día. Allí pasaba